porque en Argentina Javier Milei arrasó en las elecciones primarias y se convirtió en el candidato más votado. Con este resultado, Milei tiene grandes posibilidades de convertirse en presidente en las elecciones generales del 22 de octubre. La Libertad Avanza, formación del candidato ultraderechista Javier Milei, es la gran ganadora de las elecciones PASO en Argentina, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, al haber obtenido más de un 30,17% de apoyos, cerca de 7 millones de sufragios, una vez se ha superado el 97% del escrutinio, dando así una sorpresa no pronosticada por las encuestas previas a estos comicios. El economista ultraliberal no solo ha capitalizado el voto del descontento de la sociedad argentina, sino que se ha convertido en el político más votado de entre los aspirantes a la presidencia para las elecciones previstas el 22 de octubre. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. La principal coalición opositora, Juntos por el Cambio de centro-derecha, liderada por la exministra Patricia Bullrich, obtuvo el 28,25% de los votos y la oficialista Unión por la Patria de Sergio Massa, nuevo nombre del peronista Frente de Todos, obtuvo un 27,21% de los votos. Desde este lunes, Argentina comienza la carrera presidencial que culminará el 22 de octubre. Si ninguno de los candidatos alcanza la mayoría absoluta en esa primera vuelta, los dos más votados competirán el 19 de noviembre por el mandato que arrancará el 10 de diciembre y concluirá en 2027. Ajá, muy interesante, todo un personaje, Javier Milei. Estábamos comentando un poco cómo es esto de las elecciones primarias. Bueno, es un poco de las elecciones dentro de los partidos, o sea, a nivel general, para ver quiénes van a ser los candidatos. Un poco que te sirve para medir la popularidad de cada candidato en cada partido. Lo que llama la atención es la cantidad de gente que ha votado por Javier Milei. O sea, él ha canalizado muy bien este descontento que hay en Argentina. Tiene más de 30% de los votos dentro de su partido. Supera por un 10% más o menos en las preferencias a Sergio Massa, que es el candidato del peronismo, y que actualmente es ministro de Economía, paradójicamente. Claro. Y le ha sacado más de 10 puntos de ventaja, por ejemplo. Entonces, todo el mundo especula que Milei podría convertirse en el próximo presidente con estos números, o sea, hasta este momento. Y si lo tenemos que ubicar, diríamos que es un candidato de derecha, bueno, que no tiene nada que ver con el kirchnerismo, o sea, no tiene nada que ver con esa historia. Así es un candidato de ultraderecha, como él mismo se ha definido. Es más parecido a un Trump, a un Bolsonaro, más o menos para tratar de ponerle... Más o menos en esa línea. Pero lo más peculiar es que también se ha convertido en un candidato, digamos, que ha canalizado muy bien el descontento que hay en Argentina. O sea, Argentina tiene ya muchos años dentro de una crisis económica que parece insuperable. Y él ha canalizado muy bien todo eso, o sea, mostrándose totalmente en contra de esta clase política. Pero precisamente tras este resultado sorpresivo y la victoria, obviamente, de Javier Milei como candidato, vamos a ver quién es este personaje, quién es y, sobre todo, cuáles son sus propuestas de plan de gobierno. Hay muchos analistas que incluso los califican de excéntricas. Vamos a verlo en la siguiente nota. Destacado economista, amante de los perros y líder de la ultraderecha, Javier Milei tiene grandes posibilidades de llegar a la presidencia argentina, canalizando el descontento y el rechazo a los políticos tradicionales en su país. Con el triunfo del domingo, Milei, de 53 años, se convierte en el favorito para ganar las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre, aunque sus propuestas sigan generando polémica en su país. Milei ha planteado dolarizar la economía argentina, imitando a otros países de la región, con la idea de multiplicar los ingresos y bajar la inflación que viven en el país, la más alta desde 1991 y que el año pasado cerró con un 94,8%. Asimismo, ha propuesto cerrar el Banco Central y eliminar 10 de los 18 ministerios del país, para conservar solo 8 y reducir el gasto público. De la misma manera, reducirá los subsidios a las empresas que prestan servicios y ese valor será transferido a los usuarios. Al mismo tiempo, ya no habrá límite para la cantidad de dólares que el ciudadano pueda comprar.
Milei se ha mostrado a favor de la compra y venta de armas como freno a la delincuencia, rechaza la legalización del aborto y propone legalizar la venta de órganos humanos. A un paso de convertirse en el próximo representante del país, muchos han manifestado estar en desacuerdo con algunos puntos de su plan. Sin embargo, con el favorable voto de las primarias, es posible que se aliste para su llegada a la Casa Rosada. Bueno, sin duda Javier Milei es un personaje político bastante atípico. Él se hizo conocido, es un economista muy inteligente, es muy hábil, es bastante culto, lee mucho, se expresa muy bien, articula muy bien su discurso. Él se hizo conocido un poco en la sociedad argentina, siendo invitado por diferentes programas para analizar las cuestiones económicas del país, estas crisis variables, los cambios de dólar. Y de ahí se hizo un personaje conocido más que todo por la manera como él explicaba estas crisis económicas con un lenguaje bastante sencillo y llegando muy bien a la gente que de alguna manera se sentía descontenta con estas variaciones económicas, con el sueldo mínimo, los niveles de inflación. Y poco a poco fue articulando su discurso hasta convertirse él mismo en candidato y en una figura política. Es un tipo que no tiene pareja, o sea, no está casado. Si él gana eventualmente, su hermana podría ser la primera dama, la acompaña a todos lados. Vive con 2 perros, con mastines napolitanos, que él dice que son mejor en compañía que cualquier ser humano. Pero dentro de todo eso, sus propuestas son los que han llamado mucho la atención. Él propone, por ejemplo, reducir el gasto público, acabando con muchos ministerios que hay en este momento en Argentina. Son 18 ministerios, él dice que la mayoría son inútiles, que se pagan parásitos por las puras, es así como él lo define, que realmente necesitan solamente 8 ministerios. Los demás no hay por qué mantenerlos. Hay que acabar con muchos programas sociales que él considera que lo único que hacen es prolongar la pobreza de mucha gente, generar fuentes de trabajo, dejar de lado la moneda argentina, cambiar ya al dólar, o sea, dolarizar la economía. Del Banco Central de Reserva le ha dicho que tiene un papel muy pobre y que en su lugar él lo dinamitaría, o sea, ha dicho, sí, hay que dinamitar el Banco Central de Reserva, que no sirve para nada, pero también llama mucho la atención lo que él dice respecto a la donación de órganos. Él señala, por ejemplo, que hay muchas personas, al igual que aquí en el Perú, en Argentina, que están esperando una donación de órganos para poder salvar sus vidas. Y como es el sistema que hay en ese momento sanitario no permite que se agilice la donación de órganos, uno tiene que tener derecho de vender sus órganos si así lo quiere. Dado que desde la perspectiva de Javier Milei, obviamente, uno es dueño de su propio cuerpo. Y como tú eres dueño de tu cuerpo, tú tienes que decidir si es que quieres vender tus órganos o si quieres regalarlos. Entonces, no puede haber una limitación. Si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo. Y aquí entra una paradoja porque él está totalmente en contra del aborto en cualquier figura. Porque él dice que tú ya no estarías decidiendo, en el caso de una mujer, obviamente, sobre tu cuerpo, sino en el cuerpo de otra persona. Sí, bueno, claro, normalmente, y eso cambiaría, yo siempre he dicho, si los hombres pudieran salir embarazados, la historia sería muy distinta. Así, obviamente, esto desde la perspectiva de Javier Milei. Pero es claro que también, hoy en día en general, un candidato que quiera aglutinar votos necesita ser radical. Radical de izquierda, radical de derecha, pero todos los que hoy en día buscan ser agua tibia, dialogantes, vamos a conversar con todos, no, en realidad quieren cohesionar a partir del descontento, a partir de las frustraciones, a partir del olvido que mucha gente siente. Y vamos a ver qué pasa con Milei, porque naturalmente ahora empiezan a satanizarlo, a volverlo casi un monstruo. Llega el cuco a Argentina y eso también capitaliza votos para Milei. Así es, ojo, hay que escuchar muy bien el discurso que él hizo. Ha llegado para poner fin a todos estos parásitos, como llama a toda la clase política. Si tienes un país que durante años ha vivido una crisis económica y vive una crisis económica muy dura, es terrible, analizas ese descontento, hace un candidato que ya te está señalando culpables, ¿no? Y promete soluciones con medidas radicales. Bueno, vamos a ver finalmente qué sucede. Las elecciones todavía falta algunos meses, así que estaremos muy atentos a lo que pasa en Argentina. Muchísimas gracias, Rolando, por toda la información. Gracias.